Arnaud Démare se ratificó como el mejor velocista de este Giro de Italia en una nueva llegada al sprint en la cual también se confirmó la tremenda desconfianza que tiene Fernando Gaviria en su tren. El día iniciaba con una lamentable y sorpresiva noticia que era el abandono de Romain Bardet, que según comunicó su equipo se había enfermado desde el día de ayer, y aunque se hicieron todos los esfuerzos y aunque hoy pues intentó completar la etapa, simplemente ese malestar lo hizo imposible y lo obligó a poner pie a tierra. Una noticia que es de un impacto negativo obviamente tanto para el corredor pero también para la carrera, porque al fin y al cabo Bardet es uno de los corredores valientes de ese tren que sabemos que si tienen algo en las piernas van a probar algo, que yo creo que además era de los llamados a animar la carrera en esa tercera semana, porque pues tiene muchas habilidades y tenía varias alternativas para intentar poner contra las cuerdas a los demás favoritos. Y obviamente pues en el caso personal no, porque yo creo que estaba en un estado de forma que quizás nunca había tenido antes, incluso en sus mejores años, con el AG2R. Tenía pues yo creo que altísimas probabilidades de estar en esa casilla de podio porque las piernas estaban, y que pues esto se tenga que ir a la borda por culpa pues de una cosa que no sabemos si estaba a su control o no, pues siempre acaba siendo bastante frustrante, y que además sigue expandiendo una racha tan mala y tan increíble que sigue teniendo el ciclismo francés. En el apartado de la carrera tuvimos una fuga inicialmente de 5 corredores: Nicolas Prudhomme, Filippo Tagliani, Mirko Maestri, Julius Van den Berg y Pascal Enhort, que más o menos rodaban sobre un margen de 3 minutos 30 segundos, algo que pues realmente no espantaba al pelotón, porque pues era una diferencia que se podía controlar fácilmente. El tema es que se iba a volver una amenaza después por la siguiente razón, y es que teníamos ese ascenso de tercera categoría, el Colle di Nava, que era determinante porque ahí pues básicamente se iba a definir qué iba a pasar en la etapa, porque eran todos los escenarios que mencionábamos ayer. El primero, que se subiera rápido, que se eliminara a la mayor cantidad de velocistas posibles y que así pues otros equipos que por lo general no tienen opciones de ganar acá pudieran tener un chance. Y lo segundo, que se subiera lento con tal de cuidar las piernas de los embaladores y que ellos siguieran teniendo las opciones en el final. Y lamentablemente pues lo que aconteció fue ese segundo escenario. Se subió bastante lento, con mucha tranquilidad, pero claro, obviamente esa misma paz no iba a estar por delante, porque adelante seguían subiendo a su propio ritmo, y además sabían que como en el pelotón iban tan lento, pues podían tener esa oportunidad de seguir ganando segundos a favor sin tanto esfuerzo. Tanto así que cuando coronan el puerto, la ventaja que tenían inicialmente cuando empezaron se había duplicado, estaba ya casi sobre los 7 minutos, y eso pues les daba un chance enorme porque la etapa no era larga, eran apenas 150 kilómetros, y pues en sí ya había que hacer un esfuerzo importante con tan poco terreno quedando por delante si los querían cazar. Y es que incluso terminan el puerto, el pelotón ni siquiera se desespera, sigue a un ritmo normal, pero una vez se van dando cuenta que avanzan los kilómetros y que no les recortan, pues ahí sí empiezan a preocuparse y ya empiezan a trabajar todos a tope, en especial Quick Step, Grupama e Israel, que curiosamente habían sido los mismos equipos que se encargaron de hacer lento el ascenso. Y por un momento hubo dudas y parecía ser que lo podía tener la fuga, porque a 15 kilómetros todavía tenían unos 2 minutos y medio, que eso pues siempre es una ventaja considerable, pero ya pues la fatiga que había por delante sumado a ese mutuo interés en el pelotón de llevar todo a un sprint, pues hizo que al final ya les empezaran a recortar drásticamente en ese segmento final, aunque eso sí se hizo con mucho dramatismo, porque de hecho los lograron atrapar hasta apenas hasta el último kilómetro. Y ahí ya en el embalaje realmente no es que haya tanto por analizar, porque volvió a predominar la perfección del trabajo del Grupama FDJ con su tren y la superioridad que está teniendo Arnaud Démare, que pues hoy no ganó por mucho, pero igual está siendo mucho más fuerte que los demás sprinters de la carrera. Puede perfectamente con Bauhaus, con Cavendish y con Gaviria, y al final pues simplemente hoy fue una réplica, ¿no?, de lo que habíamos visto en jornadas anteriores, donde su tren lo deja en la posición perfecta para iniciar el sprint, donde él pues ya arranca, y al final simplemente es cuestión de vatios y de fuerza para que ningún otro velocista pueda hacerle oposición. Capítulo aparte para lo de Fernando Gaviria, porque sí creo que fue controversial lo que hizo hoy, porque en ese último kilómetro Richese lo tenía muy bien ubicado, estaban ellos ahí a rueda de los Grupama, y de hecho la acción que quiere realizar el argentino es intentar anticipar un poco ese sprint y lanzarlo por el centro, y por eso es que ahí se abre justamente esa línea, y lo hace con mucha velocidad, obviamente esperando que Gaviria le siga la rueda. Pero el tema es que Gaviria
o no confía o pues simplemente tenía otra estrategia. Para mí que es más desconfianza porque es un hecho ya bastante repetido. Y deciden no seguirlo a Richese, sino mantenerse a rueda de los Grupama. Y claro, cuando Richese mira para atrás y se da cuenta que no lo tenía Gaviria, pues se detiene y después cuando se cruza con él, pues muestra un gesto muy claro de enfado por no seguir la estrategia, por volver a desconfiar en él, y al final pues el resultado habla por sí solo. Es cierto que hoy Gaviria pues no pudo hacer más contra Demar porque no tenía las piernas, de hecho pues a unos 75 metros ya quedó totalmente sentado, pero quién sabe si pudo haber sido otro el resultado siguiendo la estrategia que tenían delineada con Richese. Entonces creo que también, a pesar de que ha tenido mucha mala suerte en este Giro, es complicado uno pensar en que pueda ganar y en que pueda hacer mejor las cosas cuando pues ni siquiera tiene la confianza con ese círculo interno propio. Lo de mañana es una etapa que es un arma de doble filo, en mi opinión, porque podría ser perfectamente otro día aburrido en el que llegue la fuga tome pues ese protagonismo y no pase nada en la general, o lo segundo, que es lo que yo deseo y creo que todos esperamos que pase, porque el espectáculo ha estado bajísimo en este Giro de Italia, y es que pueda haber batalla entre ellos, además porque el terreno lo hay. Es una etapa tipo clásica con unos puertos cortos pero muy explosivos que pueden hacer mucho daño, y que incluso pueden dar una que otra sorpresa, incluso más que en propias etapas de alta montaña. Entonces yo creo que probarlo, o que al menos se vean inmersos ellos en una batalla entre los favoritos, yo creo que no puede estar mal, porque pues pueden pasar cosas buenas y unos se pueden ver muy favorecidos y pueden perfectamente sacar de la discusión a otros que parecen estar más fuertes, ¿no? Entonces podría ser perfectamente un espectáculo mañana, esperemos que así sea, pero también hay que estar con el margen y tener en cuenta que así como puede ser un día para recordar, también puede ser un día para olvidar.